Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Avanzamos ya en esta segunda jornada de los retiros, de los ejercicios espirituales. En esta tarde vamos a considerar la llamada universal a la oración, esa llamada que Dios hace al hombre primeramente, y el hombre pues debe de responder. Hay un pasaje en el capítulo 4 de San Juan, del Evangelio de San Juan, que es el encuentro de Cristo con la samaritana, o la samaritana con Cristo. Poniéndonos en situación, Cristo va con sus apóstoles y es la hora del mediodía, está cansado, es la hora de comer, están al pie de Samaria, y entonces Jesús se queda en el brocal del pozo descansando mientras los apóstoles van a comprar alimento para comer. Estando Jesús descansando en el brocal del pozo, aparece la samaritana, una samaritana, con un cubo a sacar agua. Jesús le pide de beber y ella, sabéis que se encara diciendo: como tú, siendo judío, a mí que soy samaritana, me pides de beber y tal. Y entonces ahora vienen las palabras que yo quiero referir, que es el versículo 10 del capítulo 4, que Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego seguirá el diálogo y ella le hablará de que el padre Abraham dijo de orar en el monte, y Cristo le dice: ha llegado el momento en el que hay que orar en espíritu y en verdad. Y de aquí podemos iniciar esta reflexión sobre la oración, para ver este otro punto esencial en la vida del cristiano, que es la vida de oración, y poder aquilatar cómo es nuestra oración. Dice el Catecismo 2559 que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Es una cita de San Juan Damasceno. ¿Desde dónde entonces nosotros hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo o desde nuestra voluntad propia o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Yo desde dónde oro?
cuando hago oración, porque yo doy por supuesto que todos los que estáis haciendo los ejercicios hacéis oración, más menos la debida o escasa, pero hacéis oración. Bueno, hay que diferenciar dos cosas, el tipo de oración. Oración que se dice vocal, o sea, las oraciones que responden a devociones, pues a la Santísima Virgen, al Señor, a un santo, etcétera, pues eso es una forma de orar, que es lo que se llama la oración vocal, repetir oraciones. El Santo Rosario es una de esas oraciones vocales. Pero también está lo que es la oración personal, la oración mental, la oración íntima, profunda, donde no hay fórmulas, donde no hay patrones con los que se siguen, ¿no? Es importantísima la oración vocal. Fíjate si no es importante el Padre Nuestro y el Padre Nuestro bien rezado. Fíjate si no es importante el Santo Rosario, tan querido por la Santísima Virgen. Pero la oración mental es la oración del encuentro de la persona con Dios, a la llamada que Dios hace previamente. Por eso aquí he lanzado esta pregunta. ¿Desde dónde nosotros oramos? ¿Oramos desde la altura de nuestro orgullo? Cuando la persona está subida en su orgullo, pues está viendo las cosas en panorámica, ¿no? Desde la altura de nuestro orgullo, desde nuestra propia voluntad, o sea, lo que nos interesa y nada más, y que nadie diga nada, por lo tanto yo parloteo todo lo que quiera parlotear y pido y digo y digo y pido, pero que no se le ocurra decir a nadie, quiero decir a Dios, a Jesucristo, a cualquier persona de la Santísima Trinidad o al mismo ángel custodio, que no se le ocurra decir nada porque yo estoy hablando desde mi voluntad. O al contrario, yo hablo, rezo, oro desde lo más profundo de mi corazón. En el Salmo 50 dice: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Entonces es muy importante que entendamos que la humildad es básica en toda la vida cristiana, pero en este caso concreto del tema de la oración es básica. Sin humildad no se va a ningún sitio en el orden espiritual. Convéncete, aunque cueste trabajo. En el Evangelio de San Lucas, en el 18, 9, 14, es cuando Cristo terminará diciendo que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Y es así, no hay otra carta de presentación nada más que la humildad. En la oración, desde luego, pero es que luego podremos fijarnos en cualquier aspecto, en el aspecto de la relación interpersonal, humildad. Si no hay orgullo, no digamos soberbia, claro que es la contraposición de la humildad. Y con el orgullo y por supuesto con la soberbia no se va a ningún sitio. Al final nadie escucha, nadie te escucha. Pues estas ya son cosas y ya se acabó, ¿no? Pues bien, la humildad, digo, es la base de la oración, porque dice San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nosotros no sabemos pedir como conviene. Y por lo tanto, por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, para que nos ayude a pedir bien. Y por eso es la necesidad de la humildad. El humilde sabe que no sabe. No sé cómo es este dicho de yo sé que no sé nada, ¿no? La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Dirá San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios. El hombre es un mendigo de Dios y por lo tanto solo con humildad
podré recibir gratuitamente el don de la oración. La oración es un don. La oración esta que he dicho antes de que yo la hago desde mi propia voluntad, desde mi orgullo, desde mi plataforma, eso pues sencilla y llanamente me lleva a creer yo que estoy haciendo oración, a creer yo que estoy haciendo oración. Yo solamente puedo hacer oración con el don de Dios, con el don de la oración. Y el don de la oración, como todos los dones, se reciben gratuitamente. Pero la disposición que la persona debe de tener para recibir el don de la oración es la humildad. Es saber que yo, dice San Pablo, que no soy capaz, no somos capaces de decir ni tan siquiera Abba, Padre, si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Y todos tenemos experiencia de cómo mentalmente estamos queriendo pues o hacer oración, o hacer este trabajo, o hacer aquello, y no sabemos qué nos pasa, que no podemos. Hay alguna fuerza interior que no nos deja. Y si hay que hacerlo, se hace con un esfuerzo titánico. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo hacer nada, no decir ni tan siquiera mente, Abba, Padre, sin la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo, sin humildad, tener el don de la oración y por lo tanto no puedo hacer oración. Y esto que dice San Agustín de que el hombre es un mendigo de Dios, es así, porque al final la oración, ¿qué es? Mendigar a Dios. Cuando yo le estoy contando a Dios todas mis anhelos, mis fracasos, mis deseos, cuando le estoy preguntando, cuando le estoy pidiendo luz que me ilumine, en una actitud de pobreza y de humildad, es la actitud del mendigo que extiende la mano para pedir que tú le des pues lo que sea, un trozo de pan, una moneda o lo que sea. El corazón es la morada donde yo estoy, donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica de yo me adentro. El corazón, dice el Catecismo 2563, es nuestro centro escondido, inapreciable, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la razón de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Esto es importante, muy importante. Nosotros que nos creemos tan poderosos, como se dice modernamente, tan empoderados, resulta que no, que solamente el Espíritu de Dios puede sondear y conocer profundamente mi corazón. No digamos el del otro. O sea, si yo ante mi propio corazón, sin la gracia de Dios, no soy capaz de llegar a conocerlo bien, pues no digamos el corazón del prójimo. Y yo necesito conocer mi corazón, porque ahí que es donde está mi verdad, es donde se tiene que producir mi conversión. Se dice la conversión del corazón, ¿no? Entonces, el corazón lo es, diríamos, casi todo, porque también es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar donde termino decidiendo, bien porque yo esté llevado por el vicio alocado, y entonces, pues claro, todo es pasión, o yo puedo tener el conocimiento, la gracia del Altísimo, que fortalece mi voluntad, y el libre albedrío me lleva a tomar la decisión entre el bien y el mal. Por lo tanto,
el corazón, que es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es el lugar de la alianza. Esto es muy importante también porque, claro, si en el corazón está, como hemos dicho, la verdad, el encuentro con Dios, el encuentro consigo mismo, pues en definitiva es lo que yo tengo que cuidar. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice en las bienaventuranzas. Vamos pues a entender perfectamente la necesidad que yo tengo de hacer una oración seria, transparente, limpia, y que por lo tanto yo tengo la necesidad de ser humilde, lo primero, humilde. Y una de las formas de adquirir la humildad, fijaros bien, es precisamente aceptar la pobreza. No me refiero a que yo no tenga para final de mes, que yo no tenga para poder coger un taxi en un momento dado, ser pobre, que no puedo comer esta cosa y tengo que comer otra cosa porque no tengo, soy pobre. No, no me refiero a eso. Es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esa pobreza tú la experimentas muchas veces en tus propias limitaciones físicas, espirituales, morales, psíquicas. No llegas, no te das cuenta que no puedes, que no sabes. Entonces, cuando tú aceptas tus pobrezas, tus limitaciones físicas, psíquicas, morales, de todo tipo, a partir de ahí el camino a la humildad es sencillísimo, es un paso. Pero claro, cuando tú no aceptas la pobreza, no eres pobre, no vives pobre, pues ¿qué pasa? Que el orgullo está haciendo acto de presencia y el orgullo no necesita de nada ni de nadie. Y el orgullo que me lleva seguida a la soberbia, pues no digamos nada. Entonces yo quiero ser humilde, pero lo intento 2 veces, pero a la tercera salto. ¿Por qué? Porque no soy pobre. No soy pobre, que es la llave que me va a llevar a la humildad. Porque yo presumo, no puedo reconocer delante de mis compañeros, de mis amigos, yo no puedo reconocer pues algún defecto que tengo, de algún, pues yo qué sé, de alguna enfermedad que tengo y que entonces pues me hace que yo tenga que utilizar pues cosas que me da vergüenza decirlo, ¿no? Claro, si soy pobre, porque mi naturaleza me hace pobre, pues entonces, ¿por qué no lo voy a asumir? Hombre, no voy a poner un anuncio en el periódico ni lo voy a contar a bombo y platillo, pero lo primero que tengo que hacer es aceptarlo yo. Yo lo acepto, no puedo ir a tal sitio. ¿Por qué? Pues porque mis pies no pueden. No puedo ir a tal sitio porque no tengo estabilidad, no tengo capacidad de, yo qué sé. Entonces, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo titánico que además se va a notar que estoy haciendo lo que no puedo ni lo que, y por supuesto lo que no debo? Así no puede haber humildad. Sin humildad no habrá oración, no la habrá de ninguna de las maneras. Dice también el Catecismo 2581, contando que para el pueblo de Dios el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración en el pueblo de Israel. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe,
la conversión del corazón que nos hemos referido hace un momento. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Esta fue la misión de los profetas, el poner las cosas en su sitio, porque se hicieron en el templo, se iba a orar, pero se fueron introduciendo todos estos rituales que llevaban a los caminos, llamamientos y caminos de oración para el pueblo de Israel, pero que en definitiva todos estos, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, eran signos de santidad, pero habían llevado a desbordar al pueblo, y entonces tienen que venir los profetas, tanto antes del destierro como después, con su oración, con su reflexión, precisamente de la mano del Espíritu Santo, tienen que llevarle al pueblo a enseñarles la pureza que hay en la relación, que tiene que haber en la relación del pueblo con Dios. Entonces, los profetas, como estoy diciendo, ellos a solas con Dios extraen luz y fuerza para su misión, a solas con Dios. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, el Señor de la historia. Y así tenemos los profetas, tanto mayores o menores, que unos son más extrovertidos, otros se les ve más introvertidos, pero se les nota en muchos momentos esa lucha interior para finalmente, cuando dicen oráculo del Señor, están ya hablando en el nombre del Señor, que nace de ese encuentro profundo, íntimo, que ellos tienen con el Señor. Por lo tanto, pongamos un poco en orden las ideas. Primer punto. Yo no puedo relacionarme con el Señor si no es a través de la oración. Y yo me relaciono con el Señor y con todo lo que pertenece al reino de Dios, a los cielos, me relaciono con el Señor a través de la oración, y es oración vocal, oraciones, devoción, oraciones devocionales, o la oración mental, reflexiva, la oración de meditación, la oración de acción de gracias, la oración personal. La primera responde a patrones, oraciones hechas. Indudable que la principal es el Padre Nuestro. Luego el Ave María, que también es bíblica. Luego el Gloria. Y así llegamos al Rosario y a otras muchas oraciones, prácticas de piedad, que son muy convenientes, muy interesantes, pero que también tienen que responder a una respuesta a Dios, que es el que nos ha llamado primero, y nosotros le respondemos pues principalmente a través de la oración, luego a través de los actos y de los comportamientos. Y por lo tanto, para la oración devocional, vamos a llamarlo, vocal también se llama, pues tengo que actuar también desde un corazón limpio, desde un corazón puro, porque si no, yo repetiré fórmulas, oraciones, pero no llegarán a ningún sitio, no serán del agrado de Dios, porque son toma y daca. Yo sé que rezando el rosario, pues la Virgen, y entonces cojo el rosario, como un papagayo, y ese rosario ha llegado al cielo, o se ha quedado por ahí atrancado, yo qué sé, con los engaños del maligno. Por lo tanto, para la oración devocional, vocal, hay que también hacerla desde el corazón. Y luego la oración mental, la oración personal, necesito más que nunca el corazón. Y el corazón humilde, un corazón sincero, pobre, humillado, tú no lo desprecias.
dice el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y ahí es donde tenemos que aprender a vivir esa fuerza que nos da la presencia del Espíritu. Pero esa presencia del Espíritu también tiene que estar reconocida humildemente. Y entonces será cuando se nos dé gratuitamente el don de la oración. Y con el don de la oración, yo entonces sí podré orar. Fijaros, no os olvidéis de la pobreza del corazón, de la pobreza puedo llegar fácilmente a la humildad. La pobreza existe porque tu corazón está lleno de limitaciones, tu vida está llena de dificultades. Entonces, solamente que tienes que abrazar la pobreza. O sea que si no ves, es que no ves. Y entonces, claro, te apetecería leer el periódico con soltura porque, pero no puede ser porque tu visión está tan quebrantada que malamente con una buena lupa puedes leer algo. Y aquí sí te estoy hablando desde la propia experiencia. O tú aceptas que no ves, lo aceptas y por lo tanto llegas hasta donde puedes. Y si necesitas algo más, lo pides a alguien que te lo dé, o sea, que te ofrezca sus ojos para que tú puedas conocer lo que pone allí bajo ese título que te ha parecido muy importante, pero que tú no llegas. Cuando tú aceptas la realidad de tu vida, entonces tienes posibilidad de vivir en la pobreza e ir más allá en la humildad. Serás humilde, sencillo, transparente. No te importará decir no veo, lo siento, perdone. Alguna vez se acerca a alguien y te dice, ¿puedes hacer la lectura de la misa? ¿Qué más quisiera yo poder hacerla como la hice tantos años? No puedo, lo siento. Y tienes que contestar con una sonrisa, no con una pena. No puedo, no tengo visión. El Señor lo ha determinado así para esta etapa de mi vida y es lo que hay. Entonces en ese reconocimiento llega la humildad sencilla, no pasa. Y entonces se podrá dar la verdadera oración. En resumen, ¿tú realmente sabes orar con el corazón y la mente? ¿O cómo oras? Cuando pides a Dios cosas, se las pides vinculadas a la oración personal, o sea, a la oración mental. Te ofrezco, Santísima Virgen, este rosario porque fulanito lo pase bien. Bueno, a ver, ¿cómo oras? Pregúntate, ¿sé orar con el corazón y la mente? ¿Yo sé orar así? ¿Tengo una actitud humilde en mi oración? Y por consecuencia, soy pobre. Abrazo mi pobreza. La pobreza de mis sentidos, la pobreza de mis capacidades, la pobreza de mi carácter, mejor, peor. ¿Cuántas veces el carácter te lleva a ser pobre porque tú no quieres ser, por ejemplo, vehemente y de repente salta la vehemencia y te tienes que aceptar, tienes que tragar saliva, incluso decir perdón porque me he desbordado? Mi vehemencia me ha perdido. Y entonces esa limitación te lleva a ser humilde y pobre. ¿Cómo es tu actitud en la oración? ¿Es humilde o es orgullosa? ¿Realmente sé orar con el corazón y la mente? Ojalá que trabajes en esta tarde, noche ya, con todo lo que traes de las charlas anteriores, pero que centres un poco estas ideas.
los ejercicios realmente se hace lo que se pueda durante los ejercicios, pero realmente cuando hay que trabajar es después, con las notas que se han tomado. En este caso, al ser ejercicios online grabados, pues por lo tanto podrás volver a la charla que te interese 1, 2, 3 y cuantas veces sean, para ir centrando y asentando bien las cosas. Bueno, pues ya nos quedamos para el punto de meditación, luego a la noche, y ahora os dejo como siempre con María, nuestra Madre y nuestra guía. Déjate guiar, déjate cubrir por su manto y no abandones a tu ángel custodio, que está encantadísimo de ayudarte a seguir estos santos ejercicios. Amén.